Entonces, como les iba diciendo, ¿cierto? Agradezco mucho su amable atención y bueno, empezamos a grabar esta bella reunión que la titulamos Descubriendo lo que nos une, la esencia de todas las religiones, ¿no? Entonces, estaba mencionando que tocar temas religiosos y temas políticos a veces son muy sensibles, ¿no? Pueden dañar relaciones, amistades, etcétera, porque sobre todo lo que tiene que ver con la religión es algo muy personal, ¿cierto? Y se nos inculca desde muy niños. Desafortunadamente, la forma en que se nos inculca a veces es demasiado, digamos, como cerrada, ¿cierto? Básicamente, se nos hace una alusión y se nos dice, esta es la verdad, ¿cierto? Y no hay más verdad que esta. Y en un sentido es verdad. Tienen razón. Acá Santos está Sí. diciendo que musicalización un poquito, por favor. Ah, ok, perfecto, sí. Entonces, permítame un segundito. Estoy aquí. ¿Con cuál le bajo? ¿Con este? ¿Así? Correcto. Sí, perdón. Es que tengo ahorita, estoy conectado acá, entonces dejar de compartir un momento. No, no aparece. Permítame, yo creo que un instante. Ok, sí, la dejamos así. Ok, listo, ya. Ya está bien. Ya le bajamos el volumen, fondo musical que tenemos, ¿no? Agradecemos pues por el hecho de estar pendientes, ¿cierto? Y, ¿cómo se dice? Y, y ayudarnos con estos pequeños detalles, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, gracias a todos por estar así tan pendientes. Entonces, como iba diciendo, ¿cierto? Eh, se nos inculca a veces, ¿cierto? Que la verdad es una y única, ¿cierto? La verdad que se nos presenta. Pero como hemos hablado anteriormente, ¿cierto? La mejor, digamos, definición o lo más cercano, digámoslo así, ¿no? Que podríamos decir en este mundo para definir la naturaleza de Dios es el sol, ¿no? No como tal, ¿no? No estamos diciendo que el sol sea Dios, ¿no? Pero el sol comparte ciertas similitudes eh, a la, digamos, naturaleza, digamos, benévola del Señor, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las características, ¿cierto? Es que el sol ilumina a todos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos latinos, en el caso mío, pues viví en Colombia, muchos de ustedes pues están en Venezuela, en Argentina, en otros lugares, ¿cierto? Y etcétera, y pues para todos, todos los días el sol sale, ¿cierto? Les ilumina, ¿no? Y ayuda en todo el proceso, digámoslo así, ¿cierto? Tanto, digamos, para tener una salud vibrante, ¿cierto? Como para tener el crecimiento de las plantas, los alimentos, etcétera. Y esa misma naturaleza, digamos, del beneficio del sol, ¿cierto? Se experimenta también en Europa, ¿cierto? En Asia, en todo lugar, ¿no? Lo interesante es que hay tantos idiomas, ¿cierto? Tantos dialectos, y en cada uno de ellos, pues el sol tiene un nombre. Conozco unos poquitos, ¿cierto? Por ejemplo, en español, pues decimos sol, ¿cierto? Pero, por ejemplo, estaba hace poco recordando, ¿no? Que en la cultura inca, ¿cierto? Los incas lo llaman Inti, ¿no? Entonces, si nosotros de repente alguien nos dice, ah, Inti está ahí, pues no lo entendemos, ¿cierto? Pero es simplemente otro nombre que recibió en una cultura y en un lenguaje diferente. Asimismo, sucede, ¿cierto?, con el inglés, ¿cierto?, donde se le dice soul, si no estoy mal, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá en la cultura hindú le llaman Surya, Surya. Entonces, digamos que son diferentes nombres que se le da al sol, pero eso no afecta, digámoslo así, la naturaleza benéfica, ¿cierto? Y pues todo lo que obtenemos de él, ¿cierto? Entonces,
Debido a eso, pues el sol es como un buen ejemplo para definir la presencia de Dios. Dios, por su naturaleza benéfica, Él es bueno para todos, ¿cierto? Y está siempre como un buen padre dándonos todo lo que necesitamos, ¿no? Uno puede decir, o hay personas, ¿no?, que niegan, por ejemplo, la existencia de Dios y dicen, no, pero es que yo obtengo las cosas por mi trabajo, ¿no? Yo trabajo, obtengo dinero y con ese dinero compro las cosas. Pero resulta que si la naturaleza no nos surtiera de todo lo que necesitamos, ¿cierto? De todos los alimentos, ¿cierto? La tierra, el agua, todo esto, pues ese dinero no tiene absolutamente ningún valor, ¿no? Si no hay esos elementos, el dinero como que no tiene ese poder, ¿no? Me estaba acordando ahorita de esta obra de Robinson Crusoe, ¿no? De este náufrago que queda en una isla remota, ¿cierto? Y el barco de él, pues, naufragó, ¿cierto? Entonces, cuando él está tratando de salvar las cosas, una de las cosas que ve en el barco es que hay un cofre lleno de oro, ¿no? Pero entonces él en ese momento se da cuenta lo efímero que es esto, ¿no? Porque aunque tenía todo ese oro, él no podía comprar absolutamente nada, ¿no? Entonces realmente ahí vemos que lo esencial o lo realmente valioso no proviene tanto de mi esfuerzo, ¿cierto? De mi dinero, sino de la naturaleza que es una manifestación del Señor, ¿no? Entonces, así podemos ver que el Señor a todos nos está alimentando, desde las aves, los pajaritos, las plantas, ¿no? Todos tienen su ración diaria, todos tienen su techo, todos tienen sus beneficios, ¿no? Entonces, si podemos ver eso en la naturaleza, ¿cierto? Directamente, digamos, como está actuando el Señor a través de esa naturaleza, entonces no sería como un poco, ¿cómo se dice?, salido de tono el hecho de pensar que Dios en algún momento se vuelve simplemente como una persona, ¿cómo se dice?, para un solo pueblo, ¿cierto? O para una sola comunidad, para una sola cultura. Sería como encasillar, digamos, a Dios y verlo de una forma incorrecta, ¿no? Porque realmente entonces Dios tiene una naturaleza bondadosa, donde siempre quiere ayudar, ¿no? No solamente alimentarnos materialmente, sino también espiritualmente. Y debido a eso, en diferentes culturas, en diferentes momentos, Él nos habla, ¿cierto? Nos da conocimiento, nos da instrucciones con las cuales uno puede volver, digámoslo así, ¿no?, a su presencia divina, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en todas las culturas, el hecho de volver al paraíso, ¿cierto? Volver con Dios, entrar nuevamente en ese cielo, ¿cierto? Que todos anhelamos, ¿no? Donde podemos compartir y ser felices con Él, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? De que en esencia todas las diferentes culturas y religiones tienen estas características, ¿no? Dice, se escucha mejor, dice aquí, por el sonido de fondo, ok, pero esto ya lo solucionamos, ¿cierto? Ya logro escuchar. Ah, ok, perfecto. Jennifer, gracias. Listo, perfecto. Entonces, este tema es sumamente, ¿cómo podemos decir? Como interesante debido a esto, ¿no? Eh, Aquí está. Entonces dice, la creencia en un poder superior, ¿no? Esta es una de las tantas similitudes que tienen las diferentes religiones, ¿no? La creencia en un ser superior. Se cree en la existencia de alguien que está ahí, ¿cierto? Que ha sido el creador, que es el que prácticamente lleva las riendas de todo esto, ¿cierto? Y que al final tiene pues un nombre. Entonces en cada cultura, ¿cierto? En cada religión se le da un nombre diferente a ese creador. Entonces aquí dice la existencia de una realidad trascendente, a la existencia de una realidad trascendente, la creencia en un poder superior, ya sea llamado Dios, Krishna, Brahman, Jehová, Jesús o de otra manera, es un principio fundamental que une a todas las religiones y personas del mundo. Es natural, ¿cierto?, tener esa conexión y a través de las diferentes escrituras sagradas, pues se nos habla acerca de estas características, ¿no? Por ejemplo, en el budismo, ¿cierto? Pues se nos presenta a este señor como el mismo Buda, ¿cierto? Quien es el representante o aquel que es iluminado
y que llega por medio de eso a destruir lo que se llama el samsara, ¿cierto? El continuo nacimiento y muerte, llevando a la persona a lo que llaman el nirvana, ¿no? O la aniquilación, podemos decir, ¿no? Total, ¿no? Donde no, a la nada, básicamente, ¿no? Eso es como su principio, ¿no? Y su fin, básicamente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en nuestra tradición cristiana, ¿cierto? Un Señor, ¿cierto? Lleno de justicia, de benevolencia, de acuerdo al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento él era más fuerte, ¿cierto? Y era como más posesivo en ese sentido, ¿no? Queriendo como básicamente tratar de darle como esa posición única al pueblo de Israel, pero posteriormente en el Nuevo Testamento se muestra más abierto, ¿cierto? Ya que ahí ya se incluye el pensamiento, digamos, occidental en cierta forma de Saulo, ¿cómo se llama Saulo? O Pablo, ¿cierto? Quien básicamente impregna, digámoslo así, el cristianismo un poco más universal, ¿cierto? Abriéndolo, ¿no? Porque la mentalidad antigua era muy, ¿cómo podemos decir? Como judía, ¿no? Pero en este caso, como se abre hacia el pueblo romano, ¿cierto? Y posteriormente a las diferentes culturas, entonces el mensaje se vuelve más universal. Entonces, este Señor se vuelve este Señor Jehová, ¿cierto? El Señor de los ejércitos, el poderoso, aquel que da refugio, ¿no? Y se presenta de esta forma, o como el mismo Señor Jesús, que para muchos la misma representación de Dios en la forma del Hijo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, o lo que domina la Santísima Trinidad. Y así, ¿no? Hay una concepción de ese Señor, ¿cierto? Que está presente ahí, que nos está protegiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Oriente, tenemos acá Krishna o Brahman, por ejemplo, ¿cierto? Krishna sería como ese Señor, el sumo atractivo, el que está ahí, la forma más personal, digámoslo así, de Dios, ¿no? Que está ahí sonriéndonos y está dispuesto a ayudarnos en nuestro camino evolutivo, espiritual, ¿no? Para que volvamos a Él. O su aspecto Brahman, que es su energía, básicamente. Podemos ver que en muchas tradiciones tal vez se le llama de diferente forma, ¿no? A este aspecto Brahman se le puede llamar amor, ¿no? Porque muchos dicen Dios es amor. Entonces así, ese aspecto, digámoslo, impersonal del Señor, de energía, básicamente, es como tomado como esa forma única o última donde la gente siente ese refugio, ¿no? Porque de repente piensa, dice, las formas son limitantes. En el caso del Brahman, pues es esa energía que lo penetra todo, que está en todo, que está siempre en una, ¿cómo se dice? Como expansión, ¿no? Directa. Y eso nos llevaría también a definir como otro aspecto del universo, ¿no? Que para muchos el universo, la creación misma, es esa manifestación de Dios. De hecho, en las escrituras védicas, a esa manifestación de la creación se le llama la forma universal de Dios, ¿no? Donde Él está presente. Dice que sus ojos, por ejemplo, son la luna y el sol, ¿no? Y sus, ¿cómo se puede decir? Sus vellos del cuerpo son todo lo que es la vegetación. Y así dan toda una descripción de cómo el Señor se puede percibir a través de la naturaleza y de la creación misma. Entonces, todos estos puntos, dice, son ¿cómo se dice? Están presentes en todas las religiones y podemos ver que hay un vínculo en esto, ¿no? O sea, no hay una diferencia, simplemente son nombres o conjeturas que se llegan, pero que en última instancia se busca lo mismo, que es esa conexión divina, ¿cierto? Con Dios y que el primer paso sería la creencia en un poder superior, ¿cierto? Acá nos dice Mari, dice, buenas noches, no tengo audio, no escucho. Mari, pues quería preguntar a los demás si están escuchando, ¿se escucha? Sí, sí, acá me confirma Ananda María Prabhu que sí. Entonces tal vez es un problema con tu audio, ¿no? Entonces te invito a que verifiques, ¿no? Tal vez alguna configuración, alguna cosita, ¿no? Entonces, ese es el primero, ¿cierto? Ahora, esta creencia reconoce la existencia de una realidad trascendental más allá de lo material que da sentido y propósito a la vida humana. Al reconocer esta realidad común, podemos encontrar unidad en nuestra búsqueda compartida de significado y conexión espiritual, ¿no? Entonces,
Esto nos lleva al hecho de que todas las religiones, ¿cierto? Todos los procesos, en realidad están buscando a Dios, ¿no? Todos estamos buscando a Dios y lo buscamos con diferentes nombres o con diferentes, podemos decir, concepciones, ¿cierto? Que nos permiten al final de cuentas tener esa conexión o acercamiento divino con Él, ¿no? Entonces, podemos ver también, perdón, diferentes diferencias culturales, se dice, acá está, la ética universal, valores morales que te trascienden, que trascienden las diferencias culturales, ¿no? Valores morales que trascienden las diferencias culturales, ¿no? Esto es sumamente importante, ¿no? Porque la religión como tal tiene como principio básico hacer que el ser humano se eleve a una plataforma exactamente eso, humana, ¿no? Y salga de una esfera animal y se comporte como un ser humano, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de pensar, de hecho, se nos presenta como la cúpula, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se dice? De la creación, en cierta forma, en el sentido, ¿cierto?, de que somos como los hermanos mayores de las diferentes otras especies que existen en el planeta, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Aquí hablando de nosotros, donde nosotros somos seres pensantes, pero a veces, desafortunadamente, nos comportamos pues, mucho más, ¿cómo se dice? Peor que un animalito, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que los animales tienen como ciertos, ¿cómo se llama? Siguen ciertos ritmos en su vida, en su existencia, ¿no? Por ejemplo, se acuestan a cierta hora, comen ciertas cosas, no acumulan, ¿cierto? Hacen tantas cosas, algunos sí cuando tienen que hibernar, ¿cierto? Pero son las diferentes circunstancias, pero nosotros, en nuestro caso, pues a veces nuestras malas como tendencias hace que nos comportemos de una forma inapropiada. Es como, por ejemplo, tú pones digamos, alguien pone un bulto de arroz, ¿cierto? En una carretera y entonces, digamos que pueden venir muchos animalitos, pajaritos, y ellos toman lo que necesitan, ¿cierto? Y se van. Pero si nosotros llegamos, pues inmediatamente nuestra avaricia va a hacer que nos llevemos absolutamente todo, ¿no? De eso, hoy soy afortunado, llegué primero, ¿cierto? ¡Pah! Y me va a llevar eso. Entonces podemos ver que nuestra tendencia, ¿cierto? Esto poniendo como un ejemplo general, ¿cierto? Pero en otras circunstancias, pues se puede presentar exactamente esa misma, ¿cómo se dice? Como tendencia, porque somos propensos a caer en esas malas cualidades, ¿no? Digámoslo así. Entonces acá habla sobre esta ética, ¿cierto? Esta ética espiritual que se comparte en todas las religiones, ¿no? Entonces dice, otro principio esencial que une a todas las religiones y personas es la promoción de una ética universal basada en valores morales, como la misericordia, la veracidad, la austeridad y la limpieza. Estas cuatro cualidades son como pilares, ¿no? Los pilares, como ustedes saben, en una construcción, lo que son las columnas, son extremadamente importantes, ¿no? Porque ellas son las que sostienen y le dan firmeza, básicamente, ¿cierto? A la casa, ¿no? Ellas están bien puestas sobre los cimientos, ¿cierto? De ahí se amarran las paredes, ¿no? Y bueno, se va construyendo todo lo que quieras. Si hay malos cimientos, si hay malos pilares, pues desafortunadamente tu casa no va a durar mucho, ¿no? Va a llegar un momento en el cual cualquier cosita la va a destruir. Entonces pasa lo mismo con nuestra espiritualidad en un sentido, ¿cierto? Cuando no tenemos esas bases fuertes, pues desafortunadamente cuando lleguen las pruebas, porque siempre llegan ciertos momentos difíciles, momentos donde uno dice, pero si yo soy una persona tan buena, he orado tanto a Dios, yo he ido a la iglesia, he ido aquí, he ido allá, ¿no? Al templo, a la sinagoga, qué sé yo, ¿no? ¿Y por qué a mí me pasan estas cosas? ¿No? Entonces son las pruebas, ¿no? Dice que en el Quijote va el Quijote pues montado en su caballo junto a Sancho, ¿no? Que es su escudero, y de repente él escucha, ¿no? Cómo ladran los perros. Entonces él le dice a Sancho, le dice, Sancho, ladran los perros, síntoma de que cabalgamos, ¿no? Le dice eso, ¿no? Y eso es algo muy profundo, ¿no? Porque básicamente
cuando tú, ¿cómo podemos decir? Sobre todo en la vida espiritual, ¿no? Llegan esos momentos difíciles donde esos perros nos ladran, ¿cierto? Donde nos ocasionan esas ansiedades, donde tenemos que afrontar. Entonces es el momento de uno refugiarse más en Dios, ¿cierto? Pero entonces necesita esos buenos pilares presentes ahí para tú tomar esa decisión, porque si no, pues esto va a ser muy endeble y no vas a tener la fuerza para soportarlo, digámoslo así, ¿no? O poder pasar esas pruebas, ¿no? Pero es natural, ¿no? Todas estas cosas se presentan en el camino de la espiritualidad, ¿no? Dice que la felicidad en la modalidad de la bondad, dice el Señor, dice, al principio es como hiel y al final se transforma en néctar. Entonces, es natural, ¿no? Que nuestra búsqueda espiritual no es que uno sienta como que todo es como ese color de rosa o sabor de rosa, sino que al contrario, a veces vienen las pruebas, ¿cierto? Vienen las circunstancias, se presentan cosas y todo esto uno tiene que aprender a soportarlas mediante esa conexión con el Señor basado en esas cuatro pilares. Entonces acá nos están hablando sobre, uno de ellos es la misericordia, ¿cierto? La misericordia no solamente se centra hacia, por ejemplo, nuestra esfera humana, pero también la misericordia hacia los otros seres vivientes, tanto animales como plantas, ¿no? El hecho de uno volverse consciente y darle un debido cuidado a la naturaleza, ¿cierto? Y a los seres vivos que están en ella, pues eso es una muestra de esa misericordia, ¿no? Esa misericordia que también tenemos que tener nosotros hacia nosotros mismos, ¿no? Porque a veces no tenemos esa misericordia, somos extremadamente crueles y fuertes con nosotros, ¿cierto? Porque no nos aceptamos, porque nos sentimos que yo debería ser como el vecino o la vecina, ¿cierto? Que tienen esa mejor, ¿cómo se dice? Casa, que tienen esos mejores cuerpos, ¿no? Que son tan bonitos, porque yo no soy como ellos, ¿cierto? Ah, sí, y esto, y esto. Y entonces vivimos en un continuo, ¿cierto? Ataque hacia nosotros mismos porque no nos aceptamos, ¿no? Y entonces en lugar de hacer algo, pues no lo hacemos, pero seguimos siendo iguales, seguimos haciendo estas cosas, pero desafortunadamente no trabajamos en el hecho de la, la aceptación, ¿cierto? Aceptarnos este cuerpo no es solamente para embellecerlo, ¿cierto? Lógicamente, pues no está mal, ¿no? Si tú tienes esa determinación de cuidarte, etcétera, perfecto. Pero la meta del cuerpo, ¿cierto? Que ahora tienes es la de poder conectarte con Dios. Por eso, en esta esfera humana es que uno puede entrar en esto de la búsqueda de Dios, de hacerse esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la conexión que tengo con Él, etcétera, ¿no? Entonces, un síntoma de esa misericordia es el hecho de también tener paciencia, ¿cierto? Y tolerancia, ¿no? Entonces, la veracidad, por ejemplo, es otra de las cualidades, digamos así, divinas que están presentes ahí o que son necesarias, ¿no? Ponerlas en práctica en nuestra vida. Veracidad con nosotros mismos, veracidad con los demás. Eh, y a veces pues nos mentimos, ¿cierto? Nos decimos cosas ¿cómo podemos decir? Falsas, ¿no? Y somos felices, ¿no? O creamos una felicidad de Instagram, como llaman hoy en día, ¿no? Que te tomas una foto y estás sonriendo, pero realmente en tu esencia estás sufriendo, ¿no? O no estás satisfecho en sí, ¿no? Entonces se necesita eso, cultivar eso, la veracidad, la austeridad. La austeridad es tan importante en nuestra existencia, ¿cierto? La austeridad, por ejemplo, la austeridad de palabras, ¿cierto? La austeridad de mente también, ¿no? De controlar la mente, controlar lo que decimos, ¿no? El daño que podemos ocasionar, por ejemplo, al hablar, ¿no? Con otros, sobre todo esos seres que nos quieren y a veces les decimos cosas hirientes, ¿no? Y al final decimos, pero ¿por qué le dije eso, cierto? Y creamos como esos nudos dentro de nosotros, cierto, que nos hacen sufrir, etcétera. Esa austeridad también que es necesaria, digámoslo así, para nuestro avance espiritual, ¿no? Una austeridad también como una austeridad sobre, ¿cómo puedo decir? La limpieza, ¿no? Una austeridad en cuanto a lo que hacemos, a nuestro ejercicio, bueno, en fin, porque eso es eso, ¿no? Básicamente se dirige al hecho de hacer algo que a veces va en contra de lo que nosotros, de nuestra naturaleza, ¿no? Es tratar de ser buenos, aunque somos
aunque no lo somos. Y la limpieza, esa limpieza no solamente física, pero esa limpieza espiritual, limpieza del corazón, ¿cierto? Limpieza donde yo puedo albergar al fin al Señor porque mi corazón está limpio de todas esas impurezas que están rodeándome, ¿no? Como la envidia, la codicia, la lujuria, ¿no? En fin, tantas cosas que están presentes en el corazón y que necesitan ser limpiadas, ¿no? Entonces, esos cuatro pilares son tan importantes y están presentes en todas las religiones, ¿no? Encontramos en todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, en el principio mismo del cristianismo, los 10 mandamientos, ¿no? Podemos ver cómo estas cualidades o estos, podemos decir, mandamientos, te llevan a cultivar estos pilares, ¿no? Cultivar misericordia, cultivar veracidad, cultivar austeridad, cultivar limpieza. Pero también en la literatura védica, en la India también, lógicamente esto está presente. Podemos ver que hasta o sea, en el Corán, en las diferentes escrituras, siempre se cita o se les lleva o se les inculca a las personas a que cultiven estas cuatro pilares de la religión. Entonces, este es otro principio que es muy similar, digámoslo así, en todas las religiones, ¿cierto? Está presente ahí. Ah, dice, estos valores éticos trascienden las diferencias culturales y nos ofrecen una guía para vivir una vida virtuosa, independiente de nuestras creencias religiosas o culturales, ¿no? Porque como ya dijimos, esto no tiene, digamos, solamente, o sea, una relación con una cultura en particular, ¿cierto? Con un pensamiento en particular, ¿no? Es algo universal, ¿cierto? Que está presente y que se nos pide en todos los procesos religiosos que cultivemos, ¿no? Que cultivemos misericordia, cultivemos austeridad, que cultivemos limpieza, que cultivemos veracidad, ¿no? Entonces, ah, acá encontramos que otro de los, digamos, como similitudes que se logran, ¿cierto? Cuando uno logra, por ejemplo, ya estamos hablando que todos estos principios tienen ¿cómo podemos decir? Esa similitud, digámoslo así, o que presentan las mismas características que es buscar a Dios, ¿cierto? Se entiende que, se entiende que hay una, ¿cómo se puede decir? Se entiende que hay una eh, similitud, se puede decir, en el hecho de que todos buscamos a Dios, ¿cierto? En todas las culturas, en todas las religiones se busca a Dios. No, se entiende el hecho de que en todas las culturas se nos inculca desarrollar buenas cualidades, ¿cierto? Y aquí hay síntomas también, ¿cierto? Dice, la búsqueda de la verdad y la sabiduría, explorando la naturaleza de la realidad. Entonces, en todos estos principios, en todas estas culturas, buscan el hecho, ¿cierto? De que se... Entonces, la búsqueda de la verdad y la sabiduría, explorando la naturaleza de la realidad, ¿cierto? Entonces dice, todas las religiones y personas comparten el deseo de buscar la verdad y la sabiduría que trasciende la realidad material, ¿no? Porque esa es básicamente la esencia de todas las religiones, ¿cierto? Que nos llevan a ese punto, ¿no? Que nos conectan con esa verdad, ¿no? Y nos ayudan a tomar esa sabiduría que trasciende la realidad material, ¿no? Porque la sabiduría que obtenemos en el mundo material, pues básicamente nos ayuda a entenderlo o está tratando de darnos la descripción, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que cada vez hay nuevas teorías, ¿cierto? De cómo fue que la existencia se manifestó, ¿cierto? Podemos ver que están estudiando, digamos, los arqueólogos, ¿no? Las diferentes culturas y tratando de buscar en esencia cómo era que vivían estas personas en el pasado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nos están dando información, o por ejemplo la biología, ¿cierto? Donde nos enseñan, por ejemplo, cada vez más profundo acerca del funcionamiento de los organismos, ¿cierto? Y cómo se reproducen, cómo se manifiestan, cómo los árboles crecen, etcétera, ¿no? O sea, todo el conocimiento está ahí, ¿cierto? Pero desafortunadamente
ninguno de estas ramas del conocimiento nos hablan acerca de la importancia, digámoslo así, de la conexión divina con Dios, que sí lo hacen las diferentes religiones, ¿cierto? Todas las religiones nos llevan a esto y nos llevan al hecho de buscar, ¿no? De buscar la verdad y la sabiduría que trasciende la realidad material, ¿no? Porque la idea es, ¿cierto? Que a través del conocimiento nosotros podamos ver más allá de lo que aparentemente es la realidad, ¿no? Desafortunadamente nosotros, pues nuestros ojos, nuestros sentidos, ¿cierto? Tienen como limitaciones, entonces nos permiten ver lo que consideramos que es la realidad. Esta realidad pues es una realidad muy limitada, ¿cierto? Puesto que en realidad, disculpen la redundancia, pero en realidad la manifestación, la creación, pues tiene diferentes tópicos, ¿no? Por ejemplo, como los insectos, según los mismos estudiosos, ven la creación, ven todo esto, lo ven luminoso completamente. Por ejemplo, los colores, las texturas que nosotros vemos, ¿cierto? Sobre todo los colores, ¿no? De las plantas, de las flores, etcétera, pues son completamente diferentes para un insecto, ¿no? Ellos lo ven en tonos fosforescentes, según lo que estaba leyendo, o las abejas también tienen eso, ¿no? Ellas ven las flores con ciertos tonos que nosotros no podemos ver. Entonces, en realidad, la realidad que nosotros percibimos es totalmente limitada, ¿no? A la realidad real, digámoslo así, de la manifestación, digamos, de esta creación. Ahora, aún más, ¿cierto? Si vamos a profundizar, ¿no? ¿Sí? Pues la realidad espiritual que está por detrás de todo esto, ¿no? Que trasciende la realidad material, pues lógicamente es aún más profunda y difícil de entender. Y por eso Dios se revela. Él se revela a través del conocimiento, se revela a través de la Biblia, se revela a través del Corán, se le revela a través de la Cábala, ¿cierto? Y pues de los escritos de los Vedas, ¿cierto? En fin, de tantos y tantas formas el Señor se revela porque nosotros somos limitados y necesitamos esa comprensión. Entonces, esto nos da sabiduría, ¿no? El Señor se va revelando y nos va dando sabiduría y de ahí provienen pues lo que llamamos santos o sabios, ¿cierto? En las diferentes culturas, porque ¿cómo podemos decir? No solamente hay santos en una tradición en particular, ¿no? Sino si ustedes se ponen a estudiar las diferentes culturas religiosas, se van a dar cuenta, ¿cierto? Que presentan a almas especiales, ¿cierto? Que traen o reciben el mensaje de Dios y ellos se encargan de impartirlo a las diferentes, digamos, personas, ¿no? Pueblos, para el beneficio de ellos, ¿no? Entonces le llaman profetas, santos, ¿no? Sabios, ¿no? En fin, tienen tantos nombres. Entonces, esa es una de las características también, ¿no? Que la religión nos lleva a eso, ¿no? A la conexión divina con Dios, ¿cierto? Nos muestra de que o sea, al principio tenemos esa comprensión, ¿no? Universal de que sí, tiene que haber un ser divino, ¿no? Y entonces debido a esto empezamos a llevar una práctica de limpieza y esta práctica de limpieza nos lleva al hecho de empezar a entender, ¿no? Que hay un ser divino, que hay una conexión divina, que hay algo más allá, algo que trasciende la realidad material, ¿no? Entonces, dice, a través de la meditación, el estudio de las escrituras sagradas y la reflexión personal, aspiramos a comprender la naturaleza última de la existencia y nuestra relación con lo divino. Al unirnos en esta búsqueda compartida de conocimiento espiritual, podemos encontrar una base común para la exploración y el crecimiento espiritual, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Esta, digamos, estudio, conocimiento tiene que ser llevado a una práctica, ¿cierto? Por ejemplo, antiguamente las señoras, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, mi abuelita, mi mamá, hoy en día pues ya es un poco menos visto debido a que pues Occidente pues se ha vuelto como más materialista, ¿no? Pero antes la gente era muy religiosa, ¿cierto? Estoy hablando pues en el ámbito cristiano y entonces había esa conexión, había esa meditación, cantaban su rosario, tenían su conexión, digámoslo así, con la divinidad, se sentían cercanos a una forma específica o a una actividad específica, ¿no? Donde había esa conexión con un pasatiempo, digámoslo así, ¿no? Del Señor, por ejemplo, su Calvario, ¿cierto? Donde él vivía esto, entonces meditaban en esto, hacían el Via Crucis que llaman, ¿cierto? En fin, y había esa conexión.
Entonces, esto no es diferente, digámoslo así, a lo que hacen aquí los yogis en la India, ¿cierto? Los bhaktas en la India, aquellos que son devotos de Dios, ¿no? Que siguen esos principios, que oran, por ejemplo, que meditan, que cantan también las glorias del Señor. Entonces, esto, dice, este tipo de conexión, digamos, ¿no? A través de la meditación y el estudio de las sagradas, de las escrituras sagradas, y bueno, acá enfatizan algo importante, que es la reflexión personal, ¿no? El hecho de uno también como analizar las cosas, ¿cierto? Meditar, de orar, ¿cierto? De llevarlo ya a algo más cercano, ¿no? No solamente es del libro, de mi cultura espiritual, sino que yo lo llevo ya a un ambiente más personal, como a una amistad, o sintiendo que Él es mi padre, ¿cierto? Sintiendo que Él es mi guía, etcétera. Entonces, te lleva a eso, ¿no? A que tienes que, es interesante, ¿no? Porque estamos hablando que es muy universal el pensamiento, ¿cierto? Pero en última instancia, tienes que empezar a entrar, o sea, en lugar de irte hacia afuera, ¿cierto? A expandirte hacia afuera, te tienes que ir hacia adentro, ¿cierto? Empezar en esa reflexión, en esa meditación. Eso es lo que se llama religión. Eso es religión o en otras palabras también yoga, ¿no? Religión quiere decir aquello que te vincula, aquello que te une con el Señor, ¿cierto? Esa conexión que no solamente es externa, es una conexión totalmente personal e interna, ¿no? Eso también sucede, por ejemplo, en el caso de los yogis. O sea que básicamente, si ustedes miran a alguien que está en la iglesia, que está orando, ¿cierto? Está reflexionando o en su casa, ¿no? Lo está haciendo, o en el templo donde está orando eso y ustedes miran, por ejemplo, fotografías o videos de estos yogis en la India, en las riberas de los ríos sagrados, meditando, pues quiero invitarlos a que entiendan que no hay diferencia en eso. Hay una diferencia posiblemente en los nombres, ¿cierto? Hay una diferencia en los idiomas, hay una diferencia en el lugar, ¿no? Pero en realidad ellos, todos, tanto nosotros en nuestra casa, como estos yogis, como tantos otros, digamos, personas en diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, lo que están buscando es esa conexión divina, ese acercamiento divino con Dios, ¿no? Entonces, este es otro punto muy importante, ¿cierto? Que nos tiene que llevar también la religión y que comparten todos los principios y que es un síntoma de que está yendo por buen camino, ¿no? En tu principio, si en tu creencia te lleva a esto, ¿cierto? A una introspección, a una meditación, a un contacto directamente con Dios, entonces estás yendo por buen camino, ¿no? No te preocupes, no tienes que cambiar tus principios, ¿cómo se dice?, espirituales. En realidad lo que esto invita es a reforzarlos, ¿no? A que se vuelvan más fuertes, ¿cierto? Y que te dediques más a eso, ¿no? A esa meditación, a que se vuelva algo más natural y constante en tu vida, ¿cierto? Esa conexión divina con el Señor, esa oración, esa meditación, esa reflexión personal, ¿no? Entonces, este es un punto también muy importante, ¿no? Porque entonces nos vuelve mejores seres, ¿no? Nos vuelve mejores seres. Eh, Nos permite conectarnos y crear verdadera solidaridad, ¿no? Esa solidaridad que solo se obtiene cuando nosotros entendemos que no hay fronteras, ¿no? Que las fronteras las creamos nosotros los humanos con principios o con deseos básicamente de proteger lo que yo tengo, ¿cierto? De los otros, ¿no? Entonces se podría decir que tienen un sentido egoísta, ¿no? También, ¿no? Porque la tierra realmente pues no es de nadie, ¿no? Uno puede decir, ahorita tiene ciertos nombres, ¿no? La tierra, ahorita por ejemplo llamamos, digamos, Latinoamérica, ¿cierto? Y podemos ver que hay diferentes nombres a los diferentes países, pero hace poco más de 500 años pues no se llamaba de esa forma, ¿no? Habían otras culturas, ¿cierto? La cultura maya, azteca, inca, etcétera, ¿no? Chicha, por ejemplo, ¿no? Y entonces todas estas culturas estaban regadas por todo este lugar, ¿no? Eh, lo que llaman América, ¿no? Y no se le llamaba de esa forma tampoco, ¿no? Tenía otro nombre y podemos ver que Europa, ¿cierto? O mismo Asia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí,
No se le llamaba India, se le llamaba Bharata-Varsha, y así sucesivamente. Pero los nombres van cambiando de acuerdo a los nuevos dueños, ¿no? ¿No? De acuerdo a las nuevas, ¿cómo se dice? Habitantes, ¿no? De estos lugares que consideran que es una propiedad, pero al final, pues todo esto queda acá, ¿no? ¿Qué te puedes llevar realmente, ¿no? En esencia, si nosotros nos ponemos a pensar que nos podemos llevar, pues absolutamente nada, ¿no? Básicamente, lo único que nos llevamos es nuestro cultivo, ¿no? Lo que hemos logrado entender, lo que hemos logrado, ¿cómo podemos decir? Evolucionar mientras hacemos este trayecto de existencia, ¿no? Entonces, esto es, como dije, muy personal y manifiesta síntomas, ¿no? Entonces, uno de estos es la solidaridad, ¿no? ¿No? Donde ya las, podemos decir, las fronteras, cadenas, ¿cierto? Y demás, ¿cómo se puede decir? Como limitantes se rompen, ¿no? Porque entonces, como vemos acá, la importancia de la comunidad y el servicio, cultivando la solidaridad y el cuidado mutuo. Entonces, la comunidad y el servicio, la comunidad y el servicio desinteresado son principios fundamentales que unen a todas las religiones y personas del mundo a través del servicio a los demás y la participación en la comunidad. Cultivamos la solidaridad, el cuidado mutuo y el sentido de pertenencia. Ah, quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes se sienten con pertenencia, no? Ustedes, porque a veces inclusive en nuestra misma familia sentimos que no encajamos, que no estamos ahí, que no pertenecemos, ¿cierto? Y es debido a esto a veces, ¿no? A que desafortunadamente nosotros pues no estamos cultivando, digámoslo así, adecuadamente este principio, ¿no? De espiritualidad, ¿no? La espiritualidad nos tiene que llevar a eso, a volvernos personas más, ¿cómo podemos decir?, más cercanas a los demás, a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Como dice el Señor Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente amamos al prójimo? Yo personalmente, pues, soy uno de esos malos ejemplos, ¿no? Porque a veces, ¿cómo podemos decir? Aunque uno ve circunstancias, ¿cierto? No es que uno se baja y ayuda a las personas, ¿no? Sino que simplemente uno se vuelve uno más del montón que ve el sufrimiento ajeno, ¿no? Y es tan bonita esa parábola, ¿no? Que presenta el Señor Jesucristo acerca del buen samaritano, ¿no? Porque este hombre que está básicamente moribundo en el piso, nadie lo atiende, ¿no? Pasan diferentes personas, pero el único que para es este hombre, ¿no? Que era de Samaria, ¿no? Y por eso le llaman el samaritano. Entonces es el único que se para, baja, lo atiende, ¿no? Y lo ayuda, ¿no? Así directamente. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos esa conciencia? Es difícil, ¿no? No es algo fácil. Pero la espiritualidad debe llevarnos a eso, ¿no? A que cada vez nos volvamos más conscientes de ayudar, ¿no? ¿Cómo yo puedo ayudar? ¿No? Hay cosas tan simples, ¿cierto?, que uno puede hacer y tan directas, como por ejemplo al cocinar, tal vez generar un plato más de comida, ¿no? Y salir y regalarlo a alguien, ¿no? Mire, la experiencia mía, ¿no? Porque uno a veces dice, no, es que dar comida, a veces la gente pues lo rechaza, ¿no? Porque pensará que tiene esa comida, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú distribuyes alimentos, la gente llega la persona que necesita, digámoslo así, ese plato, ¿no? Que tiene hambre, que necesita, y créanme que o sea, se genera un sentimiento tan lindo dentro del corazón de satisfacción de poder hacer un acto noble hacia mi hermano, ¿no? Entonces, imagínense, desde ahí llega. Imaginen que todos tuviésemos esa conciencia espiritual, ¿no? ¿No? Esa conciencia donde ayudamos al prójimo, ¿cierto? Donde vemos que, oh, aquí, digamos, mi vecina, ¿cierto? Mi vecino tiene esas necesidades, bueno, voy a ayudarle con algo, ¿no? Y imagínense que no solamente yo lo pensara, sino que lo pensara el resto del mundo. ¿Creen que habría hambre, miserias, angustias, ¿no? Habrían, ¿cómo se dice eso? Limitaciones, ¿no? Falta de cosas. No habrían. Cuando hay una sociedad
donde Dios está en el centro de todo, entonces naturalmente se vuelve solidaria con la otra persona, con el vecino, ¿cierto? Y ellos a su vez se vuelven solidarios con uno porque eso es algo recíproco. Entonces todo el mundo pues actúa en beneficio de los demás, ¿no? Pero hoy en día pues, como ustedes pueden ver, estamos en una sociedad donde básicamente unos pocos tienen lo que deberían tener otros, ¿cierto? Y otros pues sufren y tienen esas limitaciones, ¿no? A veces nosotros pensamos en nuestra sufrimiento en torno a las cosas que nos faltan, pero sinceramente lugares donde la gente vive de forma aún aún más difícil, ¿no? Más terrible, ¿no? Y esto está sucediendo por eso, porque pues no está siendo bien distribuido todo lo que hay. Se habla de que hay hambrunas, ¿no? De que es que hay falta de comida, pero eso no es cierto, ¿no? Los alimentos están, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, como hoy en día pues se cultiva precisamente para eso, ¿no? Para a veces exportar esos alimentos y que lleguen a otros lugares. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay reglas, digámoslo así, de exportación, ¿no? De los alimentos. Por ejemplo, en el caso de los bananos, ellos tienen que tener un tamaño específico, un color específico. Y si esto no lo tiene, entonces es desechado. Entonces solamente, digamos, de lo mejor de lo mejor es lo que se manda, pero el resto no se deja y a veces se bota, simplemente porque es más fácil botarlo que darlo, ¿no? En Colombia pasó un caso así muy fuerte que habían carros, carrotanques que le llaman, ¿no? Donde llevan líquidos, regando leche, básicamente la botaban así por la calle, ¿no? Bueno, lógicamente no en la ciudad, en las afueras, ¿no? Pero eso lo captaron los medios y dijeron, ¿cómo es posible, no? Si están botando leche, ¿no? Esa leche que le podrían dar a los niños. Pero ellos decían, bueno, es que nos sale más caro ir y regalarla que botarla, imagínense. Y esto es una verdad, yo los invito a que ustedes busquen esto, que para mantener los precios de los alimentos a veces, sobre todo los granos, entonces estos granos son quemados, por ejemplo, cuando hay exceso de cosecha, entonces simplemente se queman, ¿no? Entonces en realidad no es que falte alimentos, ¿no? Es que hay una conciencia no adecuada, ¿no? Hay una conciencia muy materialista donde faltan estos principios, ¿no? Entonces, es algo resaltante también de ver, ¿no? En este caso, ¿no? Y esa solidaridad se podría ver, ¿no? Como dice acá, reconocer nuestra independencia y nuestra capacidad para impactar positivamente la vida de los demás. Encontramos una conexión profunda que trasciende las diferencias superficiales. Como decía, uno encuentra felicidad, ¿no? Cuando tú das, cuando tú te acercas, cuando tú entras en ese contacto, cuando ayudas a otro, cuando le das un abrazo, ¿cierto? Cuando le das una palabra de aliento, cuando le dices que tú puedes, ¿no? Que realmente lo que estás experimentando, ¿cierto? Es algo temporal, pero tú puedes, ¿no? Que tú puedes aprender, que tú puedes estudiar, que tú tienes la inteligencia, tienes las capacidades para salir adelante, ¿no? Cuando se inculca esto, cuando se le da esto a la gente, en lugar de decirle tonto o que no puedes, etcétera, ¿no? Como pues a muchos nuestros padres nos decían. Entonces, se nos inculcan esto, imagínense, hasta los niños, ¿no? O sea, uno puede inculcar esto. Benéfico, ¿no? Para que ellos crezcan inteligentes, porque son inteligentes, todos somos seres inteligentes, todos tenemos las capacidades, ¿no? Cada uno tenemos una tendencia específica, ¿cierto? No, naturalmente no todos servimos para lo mismo, pero sí tenemos cualidades que podemos explotar, ¿cierto? Y todo esto es gracias a que hay conciencia de Dios, ¿no? Que se comparte esto, ¿cierto? Y que esto se vuelve positivo, digámoslo así, ¿no? En la vida de los demás, ¿no? Cuando yo hago estos actos, digamos, ¿no? Con estos actos con ese corazón, entonces se vuelve positivo. Entonces imagínense, es tan benéfico, digámoslo así, ¿no? Esto, ¿no? Que está presente en todo, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es que esté solamente para los hindúes, ¿cierto? O, ¿no? Para los Hare Krishnas, ¿no? O para los budistas, ¿no? La meditación y toda esta cuestión. No, esto está presente en todas las religiones, ¿no? La búsqueda de la paz interior y la realización personal. Encuentro con lo divino en lo profundo del ser, ¿no? Entonces, esto, a esto tiene que llevarnos nuestra
cultivo espiritual, ¿cierto? A esto nos tiene que llevar nuestro proceso religioso, ¿cierto? Esa conexión divina que yo tengo con Jesús, esa conexión divina que yo tengo, por ejemplo, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? Con Krishna, ¿cierto? Esa conexión divina que tengo con ese Señor en particular, con ese nombre en particular, con esa forma en particular del Señor, con esa cultura espiritual en particular, tiene que llevarme a profundizar, a un encuentro con lo divino en lo profundo del ser, ¿no? Es ahí donde nosotros nos encontramos con el Señor. No es afuera, porque Dios no está lejos, Dios está presente en nuestra existencia. Dice, finalmente, todas las religiones y personas comparten el objetivo último de alcanzar la paz interior, la realización personal y la unión con lo divino. Eso tiene que ser, ¿no? Y allá tiene que llevarnos. Más del hecho de simplemente, digamos, como pensar que la religión está como una cuestión de, ¿cómo se dice?, limpiarme, ¿no? Porque eso sucede con muchos de nosotros, ¿no? Vemos la religión como una forma de tratar de darle como cierta tranquilidad a mi mente, ¿cierto? A mis sentidos, porque me siento pecaminoso, ¿no? Porque he hecho actos impuros, ¿no? Qué sé yo. Entonces voy allá al templo, ¿cierto? A la sinagoga, voy qué sé yo, a la mezquita, a tantos lugares, ¿cierto? Con ese ánimo de ser limpio, ¿cierto? De simplemente ser limpio, pero desafortunadamente no lo vemos como después de limpiarme, entonces despertar espiritual, sino simplemente volver a lo mismo, ¿no? Porque como dicen, el que peca y reza empata, ¿no? Dice el dicho, ¿no? Entonces, en realidad, esa no es la cuestión, ¿no? Hay un gran santo que decía que ese tipo de acercamiento a la religión básicamente es como el baño de un elefante, decía él, porque dice que un elefante se baña muy prolíferamente, ¿no? Él se mete en el lago, ¿cierto? En el río y se echa con su trompa agüita, ¿no? Pues como su propia manguera, ¿no? A presión. Se limpia muy bien, ¿no? Se refresca muy bien. Pero tan pronto sale del agua, se tira en el piso, ¿no? Y se llena nuevamente de tierra, ¿no? Claro, en el caso del elefante tiene su porqué, ¿no? Pero básicamente como analogía nos muestra que a veces hacemos esto. Vamos, nos limpiamos y cuando sentimos que estamos ya limpios, entonces volvemos a las mismas, ¿no? Pero esa no es la idea. La religión no está para eso. Ninguna religión está para eso, ¿no? Ningún principio religioso, digamos, ninguna cultura te va a enseñar eso en particular, ¿no? Tal vez nosotros como seres humanos entonces vamos creando o vamos limitando, digámoslo así, a la razón misma de la religión, ¿no? Y la llevamos a estos planos, ¿no? Un plano donde simplemente le oro a Dios porque me ayude, ¿cierto? Porque me dé alimento, etcétera, ¿no? Porque me quite este problema, ¿no? Pero la religión realmente va más allá, ¿no? La religión va a esto en particular, a esto en particular. Finalmente, todas las religiones y personas comparten el objetivo último de alcanzar la paz interior. Realmente es el único medio por el cual puedes alcanzar la paz interior. Y esto no estoy como hablando en términos, digamos, fanáticos o religiosos, ¿cierto? Sino que es una verdad. Si tú no buscas dentro de ti, ¿cierto? Pues no vas a encontrar absolutamente nunca la paz porque vas a estar buscando en cosas externas, en cosas que son mundanas, en cosas que son temporales, ¿no? Que no tienen un efecto, ¿cómo podemos decir?, eterno, ¿no? Sino que llega un momentito, ¿cierto? Somos felices y después viene el problema de la infelicidad, etcétera, ¿cierto? Y caemos nuevamente en esa rueda porque es natural. Este mundo es como un ciclo, ¿no? Viene primero la felicidad y después la aflicción. Y se da el ejemplo que es así como las estaciones de invierno y verano. Ellas siempre llegan, ¿no? Usted no tiene que hacer absolutamente nada. El invierno va a llegar y después va a venir el verano y sucesivamente así. Asimismo sucede con estos ciclos de felicidad y aflicción. Ellos están presentes siempre. Entonces, la solución no es esa, ¿cierto? Tratar como de detener un poco de sufrimiento, sino es de cortarlo completamente. Y la forma de cortarlo es que tú tienes que buscar dentro de ti. Tienes que ir hacia adentro porque dentro de ti mora Dios, ¿cierto? Está el Señor en tu corazón y estás tú. Y es el lugar donde te puedes
puedes refugiar y encontrarte con Él, ¿cierto? Entonces, esa paz tan anhelada está dentro de ti. La realización personal también está dentro de ti, ¿no? Porque entonces hay una satisfacción, te sientes satisfecho, estás completamente satisfecho contigo y sientes ese vínculo con Dios, ¿no? Con ese Señor que no te va a dejar, que no te va a decepcionar, ¿cierto? Que es el único básicamente que tiene esas características. Entonces, ahí está la situación, ¿cierto? Si nosotros queremos ser como este hombre que está tan contento y feliz con sus manitas, ¿no?, alzadas, entonces tenemos que acercarnos más al Señor, ¿no? Dice, a través de la práctica espiritual, la devoción y la entrega a lo sagrado, buscamos encontrar la plenitud y la satisfacción en lo más profundo de nuestro ser. Al reconocer esta búsqueda común de realización espiritual, podemos encontrar unidad en nuestra aspiración compartida de alcanzar la iluminación y la liberación espiritual. Porque como dije, es compartida, la comparten todos los principios y todas las religiones, perdón, la comparten, ¿no? Es el mensaje básicamente que se nos da, es el acércate a Dios, ¿no? Purifícate, transfórmate, ¿no? Búscalo dentro de ti, ¿cierto? Él está dentro de ti, ¿cierto? Está ahí en esa conexión, está ahí presente. ¿Quieres ser feliz? Busca al Señor, ¿no? Ese es el camino básicamente, ¿no? Entonces, esa, digamos, iluminación y liberación espiritual, pues es simplemente, ¿cómo se dice?, los resultados últimos de esa conexión divina con el Señor que comparten todas las diferentes religiones. Entonces, agradezco mucho su amable atención, ¿cierto? Siempre por su participación. Espero de verdad que se encuentren muy felices, ¿cierto? En sus vidas, ¿cierto? Y si hay momentos difíciles, tranquilos, no se preocupen, ¿no? Dios está con ustedes, ¿cierto? Y si ustedes eh, pueden, digamos, aceptar, ¿no? Básicamente lo que Él designe, ¿cierto? Para nuestras vidas, pues vamos a poder trascender todas estas cosas. Entonces, quería plantearles, queridos amigos y amigas, tres preguntitas que tenemos aquí, ¿cierto? Y quiero como presentarles la primera, ¿cierto? Que es esta. Dice así, ¿qué principios tienen en común todas las religiones del mundo? Entonces, si ustedes quieren participar, ¿no? Quedaría muy agradecido, ¿cierto? Por su participación. Y vuelvo a decirles, ¿no? ¿Qué principios tienen en común todas las religiones del mundo, ¿no? ¿Cuáles son esos que consideran ustedes que tienen en común todas las religiones del mundo, ¿no? Pueden escribirlo en el chat, ¿cierto? Y no vale pronunciarla. Ah, también, sí, señor Nercy, qué gusto verlo. Ah, Sí, por gracias. favor. Yo digo que el Sí, chat bueno, porque a veces es como más fácil para las personas para participar, ¿no? Porque a veces pues no es fácil hablar en público. Pero sí, si gustan hablar, claro que sí, señor Nercy, por favor, si bueno, tienen la bueno, palabra. lo bueno es que uno no está viendo el público aquí, sino que está viendo, al menos en mi caso, el micrófono, bueno, el celular. Lo Ya, sí. primero es la misericordia. Ajá. Eh, lo común que debe de tener todas las religiones es que el que la practica tiene que tener misericordia, empezando por él mismo. ¿Sí? Ajá, La sí, sí, otra sí. es la veracidad. La gente está tan acostumbrada a no ser sincero que se ven en el espejo y se meten en un embuste si no encuentran a quien decírselo. Entonces no podemos andar así en la búsqueda de Dios, pues, Exacto. Ajá. ¿cierto? No es Sí, muy, sí, sí. no es muy, no es como muy común. Este, la otra es la solidaridad. Cuando tú estabas hablando de la solidaridad, que empezaste a decir las cuestiones de los repartos de la comida, a mí me ha pasado que le doy un plato de comida a un par de niños que han llegado a la casa y me han botado los cereales,
Los he encontrado debajo de la escalera. Y le he prohibido a la esposa mía, no le dé más. Y entonces yo le doy un plato de comida a alguien ahí y me le pongo al lado. Le digo, eso es lo que yo estoy comiendo y tú vienes a comer de lo que yo tengo. Lo voy a compartir es lo que yo tengo. Entonces es bastante problemático, amigo Palaca, bastante problemático. Al menos en este medio donde estamos ahorita, de este mercantilismo, de este que yo quiero, es lo que está comiendo el vecino, que yo quiero. Es muy problemático, es muy problemático. El otro problema que uno tiene en el medio ambiente donde está desenvolviéndose es realmente el que está ahí con la mano estirada, que tiene 2 manos, 2 pies, 2 ojos, 2 oídos, pidiendo algo para que comer. Entonces tú ves al otro que está en una silla de ruedas limpiando un carro. ¿Cómo es eso, chico? Entonces eso ayuda a que uno sea inerte a los problemas que tiene, inerte a la situación de la devocionalidad hacia Dios. Yo salgo a la calle y les digo, Dios mío, ponme en el camino a quien yo pueda ayudar, pero también dime cómo lo voy a identificar. Porque me ha pasado de que yo he andado con un compadre mío, él ha sacado un dinero sencillo de su cartera, de su bolsillo, se lo ha dado a una señora que está pidiendo, y entonces le ha bimbado, hasta a mí me cayeron encima las monedas, algunas monedas, y yo no estoy pidiendo limosna, yo estoy pidiendo es para comprar. A ver, pero si eso es dinero, yo le dije, bien hecho, porque usted anda con esa. No voy a decir la palabra porque, como dices tú, hay mucho público presente. Y entonces no, es difícil, ¿vale? Es difícil ser devoto, ser practicante de todas las cuestiones que tienen para uno a llegar al alcance o la presencia de Dios. Por ahí yo leí una vez que dice, si tú das un paso hacia Dios, Dios te da 10 hacia ti. Pero si uno da medio paso, Dios no tiene mitad. Dios es todo. No va a dar 5. Bueno, eso era lo que quería significar. Ok, señor. Gracias por su atención y gracias por la audiencia. Gracias, sí. Bueno, sí, no es fácil de verdad. A veces sí, se presentan las circunstancias. Nosotros pues tenemos programas de distribución de alimentos y a veces se presenta eso, ¿no? Que de repente uno después de que distribuye, tal vez cuando está recogiendo y mira, por ahí alguien tiró el plato, ¿no? Porque no le gustó la comida, pero de uno pues hay 10 que sí, ¿no? Entonces en realidad siempre a veces uno se va a encontrar con un caso en particular, ¿no? Pero hay personas de verdad que necesitan, ¿no? Entonces uno puede seguir buscando un poquito y dar eso, hacer ese acto, ¿cierto? Benéfico para los demás. En realidad eso es algo como purificante para uno, ¿no? Es como una forma también de que Dios le presenta esas circunstancias. Entonces... Sí ve, cuando a uno, por ejemplo, hay alguien que le hace una cosa que va mala, es decir, que uno siente que va en contra de los principios de los basamentos donde se fundamenta las religiones, eso que terminamos de discutir. Entonces hay que pedirle a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, que llene a uno de misericordia, porque esa fue el primer perdón que le pidió Arjuna a Dios. Ten misericordia de mí por lo ingrato que he sido contigo. Entonces uno tiene que pedir misericordia para que Dios le derrámame en misericordia para yo poder tener misericordia con este hermano mío que me ha echado esta. Es tremendo, es tremendo. Así es. Perdón, señor Darcy, es que el señor Noel alzó la mano. Él quiere decir algo, por favor, active su micrófono, señor Noel, para tener su participación. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Paca. Sí. Cuando vi el título del taller de hoy, me vino a la mente una interpretación muy particular que yo tengo
y que quisiera compartir contigo y con el grupo. Gracias, sí. A través de la historia tenemos una leyenda, por decirlo de alguna manera, que habla de la Torre de Babel, que tiene dos características. Una, que alguien quería hacer algo muy, muy alto para llegar o acercarse a Dios y parecerse a Él. Y la otra era que la caída de la Torre de Babel es la causa de los diferentes lenguajes e idiomas. Yo lo veo diferente. Fíjate que cuando el título de hoy era ¿en qué coincidían todas las religiones? Yo pienso que más bien la Torre de Babel fue alguien que quería alcanzar el servicio a Dios y que cuando la torre cae, en lugar de lenguaje, lo que creó fueron religiones. Siempre con un mismo propósito, siempre con un mismo objetivo, pero cada quien, después de caer la torre, de una manera diferente. Porque si te pones a ver en la naturaleza, hay diferentes lenguajes. Las abejas no emiten el mismo lenguaje que los bueyes, o que un caballo, o que un perro, pero al final de cuentas en la naturaleza todos los seres vivos se entienden de una manera u otra. Entonces yo siempre he tenido la presunción de que el tema de la Torre de Babel es más acerca de eso, más acerca de el lenguaje de la religión, la forma de definir a Dios y la forma de servir a Dios. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, señor Noel. Gracias de verdad por su participación. Muy interesante, la verdad, sí. En realidad, al final de cuentas, pues las confusiones, ¿no?, que podemos tener en cuanto a las creencias, ¿no?, que consideramos que pues esto es diferente o eso pero en última instancia es lo mismo, ¿no? Es la misma búsqueda, es el deseo de acercarse, digámoslo así, como usted dice en su presentación, de cómo este hombre trataba de realmente era alcanzar a Dios, ¿no? Porque estaba construyendo esta torre y se crean, digamos, esta, ¿cómo se dice?, variedad que básicamente buscan eso, ¿no? Porque en esencia la religión busca es llegar a Dios, ¿cierto? Llegar al reino de Dios o llevarte, pues, básicamente, ¿no? Darte como todos los elementos que son necesarios para eso, ¿no? Entonces es muy interesante. Muchas gracias, señor Noel, por su participación. Tenemos 6 chats diferentes. Aquí va nuestro querido Prabhu Ananda Maya a leerlos. Sí, Alejandro Retana nos dice que todas las religiones llevan a Dios. Y María Isabel González Gutiérrez dice que estos principios en común es creer en Dios. Noel, creo que todas las religiones tienen en común propiciar la bondad, la caridad y el servicio a Dios. También Flora Arana nos dice amar al prójimo, hacer el bien y amar a Dios. Alejandro Retana vuelve a decir, todas las religiones son caminos a Dios. Son caminos a Dios. Y Cándida Medina nos dice que el principio básico para ella, es la creencia en Dios. Sí, agradecemos mucho pues por la participación en torno a estas preguntas. Gracias de verdad. Aquí seguimos con la segunda pregunta, ¿cierto? Que está aquí. A ver, permítame un segundito. Aquí está. Dice, ¿por qué es importante entender lo que nos une más allá de nuestras diferencias religiosas? ¿Cuál es la importancia, no? ¿Por qué es tan importante entender lo que nos une más allá de nuestras diferencias religiosas? ¿No? ¿Qué ustedes consideran, no? ¿Por qué es tan importante esto, no? Más allá de que yo sea, digamos, hinduista, como algunos pueden definirme, o que otros sean cristianos, ¿cierto? O que otros sean musulmanes. ¿Por qué es tan importante entender lo que nos une más allá de nuestras diferencias religiosas? ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos y amigas?
¿Qué piensa mi querido Prabhu Anandamaya sobre estas? Y Eh. creo que No. Audífonos se escuchó. ¿Habla? Ok. Estoy hablando. Sí. sí, digamos que aquello que nos une es más importante. Y lo que nos une es el servicio a Dios y amar a Dios. Más allá de que puedan haber diferencias de tradiciones, diferencias étnicas, diferencias de idiomas, la esencia es la misma, es amar a Dios y también amar al prójimo. Entonces lo más importante es eso, en pensar. Pero también aquí nos está diciendo Noel, Noel está diciendo que cierres tu micrófono mientras yo hablaba. Sí, sí. Y Gladys Gambásica está diciendo que Dios es grande y todopoderoso, y que Él nos cubre con su manto y siempre donde quiera que estemos. Y hay alguien que se nombra 108, no sabemos su nombre, dice que Dios es amor. Acá, ya, ahora se active. Muchas gracias, Noel. Sí, voy a hacer eso, ¿no? Para que no se cree el eco. Gracias de verdad por el dato. Creo que hay otro más, dice. 108 dice, soy Jennifer. Jennifer, muchas gracias. Entonces, bueno, tenemos la tercera pregunta acá ya para finalizar, ¿no? Que dice así. A ver, vamos a ver. Ay, Krishna, perdón. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para promover la armonía entre diferentes religiones? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para promover la armonía entre diferentes religiones, ¿no? ¿Qué consideran ustedes que podemos hacer, cierto? Sí, en lo práctico, ¿cierto? Para promover la armonía entre diferentes religiones. Por ejemplo, yo por ejemplo, algo que yo podría hacer, ¿cierto? Es el hecho de al encontrarme, por ejemplo, con otra persona que es de otra religión, o a veces, por ejemplo, sucede, ¿no? En el cristianismo, no, digamos, pertenece a una creencia en particular, y de repente se encuentra con otro que es de otra, ¿no? Por ejemplo, un bautista con un testigo de Jehová. Entonces, al acercarse, sería como tratar de entablar una conversación, ¿cierto? Armónica. Por ejemplo, en mi caso, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento con este programa de Chant Now, es practicar eso, ¿no? Como ese, ¿cómo se dice? Eucumenismo. Sí, es un poco difícil la palabra, pero es la búsqueda ecuménico, sí. Eso sería como un ecuménico internacional, ¿no? Porque ya es como, no solamente, digamos, en torno a las religiones cristianas, ¿cierto? La aceptación de ellas en su totalidad armónica, sino estamos hablando de las diferentes otras creencias que están fuera de ese rango, ¿no? Por ejemplo, como los musulmanes, ¿cierto? Como los budistas, como los hindúes, etcétera, que también están en esa búsqueda. Entonces, digamos que en mi caso, ¿cierto? Digamos, para promover esa armonía, ¿cómo se dice? Haciéndole entender a mi prójimo que pertenece a otra religión, que él está en lo correcto, ¿no? Que su camino está bien, que simplemente lo que tiene que hacer es tomarlo con más, digamos, como con más amor, con más seriedad, ponerlo más en práctica, ¿cierto? Y llevarlo a una búsqueda personal, ¿cierto? Que eso es básicamente lo que enseñan las tradiciones de India, ¿cierto? Es esa meditación, ese canto de mantras, por ejemplo, que sería básicamente lo mismo que es orar y cantar los santos nombres de Dios, es lo mismo.
solamente que está presentado con un idioma, con una creencia, con un nombre de Dios diferente, pero básicamente es la misma búsqueda divina, ¿no? Entonces acá tenemos varias, Prabhu, si quiere leerlas, por favor. Ananda Prabhu. Desconecta, please, tu Sí, micrófono. voy a desconectar el micrófono para... Entonces, Alejandro Retana nos dice que, como dijo el Divino Maestro Jesús, amaos los unos a los otros. Sí, eso es muy, muy bueno. Noel nos dice, en la vida diaria, el respeto a la opinión y creencias de los otros es la mejor manera de mantener la empatía. Muy bien. Alejandro Retana nos vuelve a decir, todo se resume en amor. Claro. Cándida Medina nos dice fomentar el respeto de las creencias de cada persona. Y Jennifer, 108, nos dice brindar paz, brindar apoyo, brindar tolerancia, respeto, brindar acuerdos y procurar la buena convivencia. Y quería digamos, argumentar un poquito también el hecho de que muchas veces en la etapa religiosa fanática, especialmente al principio, cuando uno se vuelve religioso, se identifica mucho con su proceso religioso y ese fanatismo que al principio puede ser considerado como bueno, si se mantiene, se puede ser un obstáculo en el crecimiento espiritual, porque ese fanatismo nos puede hacer creer que nuestra religión es el único proceso para llegar a Dios, que en nuestra religión solamente adoramos a Dios y en el resto no se adora a Dios. Y todos podemos, si tenemos unos 3, 4 dedos de inteligencia, podemos ser conscientes de que hay muchas personas en distintos procesos religiosos que son muy fieles y sinceros, que pueden adorar a nuestro mismo Dios de una manera diferente, con nombre diferente. Y eso merece el mismo respeto que a veces exigimos nosotros por lo que hacemos en nuestro propio esfuerzo, en nuestro camino espiritual. Ese esfuerzo y ese, digamos, esmerado sacrificio que hacen otras personas en sus procesos religiosos merece el mismo respeto. Como bien dicen aquí nuestros amigos en el chat, respeto, amor, amar al prójimo, eso es lo que debemos hacer. Muchas veces hay estas reuniones, ¿cómo se llama? Estas reuniones entre religiosos, encuentros ecuménicos, ¿verdad? Tienen otro nombre, en Sudamérica le llaman encuentros interreligiosos y hay otro nombre también, donde se presentan líderes religiosos de diferentes procesos religiosos y es muy bonito verlos conversar acerca de más que de las diferencias y aquellas cosas comunes que los unen y que en realidad todo proceso religioso, su principio más básico es amar a Dios, pero el segundo principio sería amar al prójimo, como bien lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, en ese aspecto de amar al prójimo, casi todos los procesos religiosos tienen programas de apoyo social. Y sería muy lindo que a veces algún proceso religioso tiene un programa de apoyo social, pero muchas veces falta dinero, apoyo, logística. Y sería muy lindo que entre procesos religiosos y entre religiosos se dieran la mano para apoyar al prójimo, apoyar a la sociedad en general. Y a eso apuntamos, a eso apuntamos. Qué lindo sería, como lo dijiste en un momento en la exposición, en la presentación, qué lindo sería un mundo así, en el que todos los religiosos se den la mano, se aprecien, se respeten, porque todos sabemos que estamos adorando al mismo Dios de diferente manera, nada más. Eso es todo. Y voy a desconectar mi Muchas micrófono. gracias, Prabhu Ananda Maya. Muchas gracias a todos por su amable participación, por responder esas preguntas. Hay dos más acá que nos dicen, a ver, ¿quieres leerlo, Prabhu Ananda Maya, los dos?
Ok, Cándida Medina nos vuelve a decir que está muy de acuerdo con lo que estamos manifestando. Muchas gracias, Cándida. Y Noel está haciendo, creo, una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de las guerras que son supuestamente basadas en mandatos religiosos? ¿Son exacerbaciones de fanatismo? Pero a través de la historia ha ocurrido mucho y Dios está lejos de querer enfrentamientos entre los seres que son su obra. Sí, y yo voy a dar mi opinión antes que la tuya, Palaca. Sí, y casi la mayoría de las guerras que han existido en la historia han surgido por diferencias religiosas, la gran mayoría. Y las actuales, especialmente en el Medio Oriente, eh, ahora podemos decir, y creo que eso pasó en toda la historia también, en realidad los motivos externos son religiosos, pero los motivos internos siempre son económicos, de poder, etcétera. Y eso pasó todo el tiempo. Si alguien quiere ejercer poder o quiere un poco de tierra, un poco más de tierra, o quiere lo que el otro tiene, y eso le llamamos envidia, por querer lo que otros tienen, ¿verdad? Esa tierra de allá es mucho más rica, entonces nosotros queremos invadir esa tierra, pero no vamos a hacerlo, entonces crean problemas religiosos aparentes, ¿no? Para que, digamos, fundamenten sus razones de entrar en guerra. Y eso ha pasado toda la historia, así que nosotros lo que pensamos que ese fanatismo, entre comillas, religioso, es solamente una máscara para ocultar sus verdaderos deseos de poder y de enriquecimiento, ¿no? De enriquecimiento. Así es que estamos en contra de esas aparentes guerras religiosas. Nosotros, los verdaderos practicantes de la espiritualidad y de la religión, nunca quieren guerra, siempre quieren paz, siempre quieren paz. Así que esa es mi humilde opinión. Voy a desconectar. Antes quiero, bueno, ese chat de Noel ya lo leímos. Sí, te dejo la pregunta ahí tendida para que pro. Haribola. Muchas gracias, Prabhananda Maya. Y sí, es una pregunta muy adecuada, ¿cierto? Pero como dice Prabhananda Maya, hay que entender, ¿no? Que es como, por ejemplo, un practicante religioso, digamos, común, como dije, pues puede motivarlo aparentemente, ¿cierto?, a los principios religiosos, pero en el fondo sus motivaciones son muy personales, ¿no? Por ejemplo, como lograr algo en particular, ¿cierto? Obtener algo de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, esos sentimientos, pues no son los adecuados porque acercarse a Dios, pues uno tiene que acercarse a Dios con humildad, con entrega, con limpieza, como dijimos. Esas cualidades son tan importantes, ¿no? Que tiene veracidad, austeridad, limpieza, misericordia, tienen que estar ahí presentes para tener esa conexión con el Señor. De hecho, hay un dicho que dice que la limpieza está muy cerca de la divinidad, ¿no? Y podemos ver que pues, en estas guerras aparentemente religiosas, ¿cierto? O motivadas supuestamente por cuestiones religiosas, pues no hay ni misericordia, no hay veracidad, y mucho menos como otras estas dos características como limpieza, ¿cierto? O, entonces, es una realidad, ¿no? Que digamos que se utiliza el nombre de la religión para fines totalmente, digamos, diferentes, ¿no? En este caso, pues, con fines, como dice nuestro querido Prabhananda Maya, ¿cierto? Motivados por riquezas, motivados por poder, motivados por control, ¿no? O por exterminio, ¿no? Como está sucediendo ahorita en lugares, ¿no? Como, pues, en lo que es, ¿cómo se llama eso? Israel con el pueblo palestino, ¿no? Que básicamente está sucediendo una cuestión así, ¿no? Y entonces se utiliza como una máscara en cierta forma, ¿cierto? Ese principio supuestamente de religioso. Entonces, ¿cómo uno puede hablar de religión y a la vez hacerle daño, digamos, al prójimo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sucede cuando realmente la persona no está enfocada en ese principio de búsqueda espiritual, ¿cierto? De conectarse con lo divino.
Porque como digo también, Prabhupada Maya, es una realidad que cuando hay espiritualidad, y como hemos visto acá, pues hay armonía naturalmente, ¿no? Hay una aceptación, ¿no? Porque esos son los síntomas, ¿no? Es como los síntomas de la gripe, ¿no? Hay fiebre, dolor de cuerpo, ¿cierto? En fin, tienes dolor de los pulmones, toses, ¿no? Entonces dices, ah, ese tiene gripe, ¿no? Entonces, asimismo, cuando hay espiritualidad en la vida de una persona, pues hay síntomas, ¿no? Él se vuelve, lógicamente, el mejor amigo de su vecino, ¿cierto? O sea, ama al prójimo, ¿cierto? Trata de hacerlo mejor, ¿cierto? Hacia los otros seres vivientes, trata de ayudar, digámoslo así, a que el planeta florezca. O sea, digamos que lo que definen antiguamente como un santo, ¿no? Que básicamente está para el bien de los demás, ¿no? Y trata de ayudarlos, trata de darles mensajes espirituales, etcétera, ¿no? O sea, no hay una cosa tal de que un santo puede ser en ese sentido ejecute este tipo de actos tan terribles y a la vez pues se vea como que es religioso, ¿no? Definiendo pues lo que está pasando hoy en día o lo que ha pasado, ¿no? Con diferentes momentos en la historia donde pues eso es como lo resaltante, ¿no? Acá tenemos, para vos, si quiere leer estos dos mensajitos últimos, dice, sí, Entonces, Alejandro Retana nos dice que, él está mencionando las guerras que hacen Rusia e Israel. Y Noel nos está diciendo, el libre albedrío que nos dio Dios es un don humano, pero también es un peligro. mm, Sí. sí, ¿Te acuerdas esa historia Hop de los indios Hop de Estados Unidos? no, no la En conozco. el, en el que el abuelo, un niño tiene un abuelo, el abuelo que es un indio Hop le cuenta, le hace una pregunta al niño. Todos tenemos dos lobos, un lobo blanco y un lobo negro. El lobo blanco está lleno de amor, ternura, paz, sacrificio, caridad, solidaridad. Y el lobo oscuro está lleno de ira, envidia, egoísmo, etc. Eh, es- ¿Tienes esos dos lobos? Le pregunta a su nieto, le dice. Ambos tienen la misma edad, son pequeños. ¿Quién va a crecer más fuerte y sano? El abuelo le hace la pregunta al niño. Y el niño se queda pensando y no sabe qué responder. Le dice, no sé, abuelo, respóndeme tú. Y el abuelo le responde, el lobo que crezca más fuerte y sano será el que más alimentes, el que tú más alimentes. Y ese es el libre albedrío. Todos tenemos esa naturaleza divina y esa naturaleza oscura. Y el libre albedrío significa eso, elegir muchas veces lo bueno, muchas veces lo malo, y en ese camino recorremos muchas experiencias, y por supuesto nosotros conocemos lo que significa la ley del karma, que es la ley de acción y reacción. Para aquellas acciones buenas que tú realices hay un resultado bueno, una reacción buena. Por ejemplo, si tú das caridad o ayudas a los demás, es lógico que a ti también, contigo van a ser caritativos y van a ser también contigo solidarios. Pero si tú eres lo contrario, no eres caritativo y nunca eres solidario, contigo también va a resultar como una reacción que nadie te va a querer ayudar cuando tengas un problema especialmente, o cuando necesites un apoyo, nadie va a querer darte una caridad. Eso se llama la ley del karma. Entonces, eso significa el libre albedrío que tiene el ser humano, ¿no? Elegir entre sus lados divinos o su lado oscuro. Eso es para acá. Perfecto. Muchas gracias, Rabananda Maya, por su contribución. Muchas gracias a todos ustedes pues, por ser tan activos, ¿cierto? Y responder esas preguntas. Ha sido muy bonita la reunión de hoy. Todas las reuniones son bonitas, ¿no? Pero esta ha sido muy linda porque
mucha interacción. Agradecemos de verdad esa práctica, digámoslo así, ¿no? Aquí ya pues prácticamente cerrando nos dice que esto es como una pequeña, no sé cómo definirlo, podría ser como una tarea, ¿cierto? Pero también sería algo que les pido que traten de hacer, ¿no? Como una pequeña tarea. Dice así, dice, haz una lista de 3 valores que crees que son importantes, ¿no? Entonces tú coges y vas a hacer una lista de 3 valores que crees que son importantes en todas las religiones del mundo, ¿no? 3, ¿ok? Van a escoger 3. Luego, reflexiona sobre cómo podrías practicar estos valores en tu vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo tú los puedes llevar a la práctica, ¿cierto? Estos 3 valores que consideras que son importantes en todas las religiones del mundo. Entonces, acá dice estos 3 valores en tu vida diaria para promover la paz y la armonía entre las personas de diferentes creencias religiosas. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque estos valores es como llevarlos a la práctica, pero ver sí, cómo estos nos unen más, ¿cierto? Y crean esa armonía entre todas las religiones, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos 3 valores y cómo los podría llevar a la práctica para que me ayude a tener esa armonía o conexión con todas las religiones? Porque como podemos ver, en última instancia, todos estamos orando al Señor, todos le estamos pidiendo, ¿no? Por el bien de los demás, ¿no? En última instancia, queremos tener esa conexión divina con el Señor todos, ¿no? Todos consideramos que Dios, pues, es el centro de nuestra existencia, ¿cierto? Y que básicamente es quien mueve el mundo, la creación, ¿no? Entonces compartimos todas estas buenas, digamos, ¿cómo se dice? Como deseos o realizaciones, ¿cierto? De lo que es esa conexión divina con Dios. Entonces, hay un mensajito que nos dice, ¿lo quieres leer, Bravo? Gracias. Sí, es Jennifer. Ella nos dice que la ambición y el egoísmo ciega al hombre y lo aleja de Dios y del prójimo. Muy cierto, sí. Son esas características, como nos estaba contando ahorita Prabhupada Maya sobre esta historia, ¿no? ¿Cómo se llama de los 2 lobos, ¿no? Dice Jennifer, gracias por esta reunión, Dios los bendiga, gracias a ti, Jennifer. Entonces, esta analogía, ¿cierto? Muestra de que básicamente, si nosotros le damos alimento a ese lobo que es egoísta, ¿cierto? Que está lleno de estas malas características, pues eso es lo que va a predominar, ¿cierto? En nosotros y lo que vamos a poder dar a los demás, ¿no? Pero si hacemos lo contrario y alimentamos a ese lobo, digamos, o a ese pensamiento, donde nos volvemos solidarios con los demás, donde entendemos que Dios está presente en toda casa, en todo hogar, en toda cultura, ¿cierto? Que el Señor entra a la casa del musulmán, que el Señor entra a la casa del hindú, que el Señor entra a la casa del cristiano, que el Señor entra a la casa del budista, ¿no? Entonces, entendemos de que el Señor no, todos son hogares, ¿no? Para Él y Él puede morar ahí, donde hay esa conciencia, digamos, armoniosa, ¿cierto? Y de conexión con Él. Entonces, es lindo porque entonces nos libera de todos esos sentimientos egoístas y terribles que a veces manifestamos, ¿cierto? Y que no son buenos para nuestra, digamos, vida, ¿no? Tanto material como espiritual. Entonces aquí, pues los dejo con Prabhupada Maya en esta última partecita aquí, ¿no? Que él quiere hablarles un poquito sobre lo que nosotros somos, ¿cierto? Esta comunidad de Chandau. Gracias. Y bueno, rápidamente para explicarles que tenemos una página web que se llama ChantNow, la pueden encontrar ahí en la dirección que vemos aquí debajo de la imagen, chantnow.com/.es. Pueden visitarnos para conocer nuestras expectativas, también los programas que tenemos, los cursos que vamos a dar. Y esta página siempre está, digamos, en construcción, así que pueden encontrar siempre cosas nuevas. Luego está también la siguiente página que tenemos. Vamos a darle el siguiente.
Sí, vamos a darle al siguiente, que es sí, nuestra página de Instagram, donde vas a encontrar todos los días un mensaje que te inspire, que te llene de voluntad, que te ayude a sobresalir en tu día, en tus esfuerzos propios. Y también vamos a publicar también los eventos que tenemos durante la semana y durante el mes. También tenemos nuestro canal de YouTube, eh, que estamos trabajando con paciencia. Por ejemplo, esta reunión de hoy día la vamos a subir también para que tengas la oportunidad de poder revivir estos momentos, o aquellos que no pudieron conectarse, poder verla. Esa es la siguiente hoja eh, de YouTube. Y también tenemos unos grupos de WhatsApp, que están los eventos donde publicamos nuestros eventos. Estamos tratando de encontrar sistemas, vamos a darle una más, eh, encontrar sistemas para saturar menos la información. Por favor, ténganos paciencia. Aquí está la página de YouTube, nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar. Especialmente ahora estamos publicando nuestro video Back to Steps, del curso Back to Steps, que se inicia este día jueves 2 de mayo, para aquellos que estén interesados en recibir formación y entrenamiento de cómo, digamos, liderar a personas con las mismas ambiciones espirituales en Latinoamérica, y poder ayudarlos en su proceso, en su camino, entusiasmarlos en su camino cada día más, este camino tan valioso, el camino espiritual. Y para eso queremos recordarles que aquellos que estén interesados pueden solamente, digamos, publicar en un mensaje de WhatsApp, ya sea a Palaca o a mi persona. Palaca va a presentar en el chat ahora su número de teléfono, y voy a intentar hacer lo mismo yo para que ustedes tengan a la mano los teléfonos con los que se pueden conectar vía WhatsApp. Solo tienen que mencionar, porque como ustedes sabrán, aquí en Zoom solamente tenemos, por ejemplo, Jennifer, no sabíamos que era Jennifer, pero ella solo figura 108. Entonces ese es uno de los casos en los que nosotros no podemos, digamos, tener información de ustedes, información que es valiosa para nosotros, para nuestro banco de datos. Si quieres ser, digamos, un asiduo miembro de nuestras reuniones y para mandarte las invitaciones, o si quieres también participar de nuestros cursos, no solo de Backstep, sino los futuros cursos, entonces es necesario que nos envíes mensaje de WhatsApp personal para que no sea público y, digamos, otras personas tengan acceso, eh, ya sea a mi persona o a Palaka, o en último de los casos a Brayendra, si es que tienen el número de Brayendra Prabhu, nuestro líder. Entonces, solo tienen que mencionar su nombre, su apellido, confirmar su número de WhatsApp con el que normalmente se conectan, o podemos intercambiar mensajes. También podrían añadir su ciudad y el país donde viven. Eh, su cumpleaños es importante para nosotros, para empezar a celebrar nuestros cumpleaños, esos bonitos, darle un mensaje de cumpleaños. Nos gustaría mucho. Y también nos gustaría mucho que nos digan desde qué fecha aproximadamente están, digamos, unidos a nosotros en estas reuniones, y desde cuántas reuniones aproximadamente han asistido con nosotros. Toda esa información, nombres, apellidos, número de WhatsApp, fecha en la que se conectaron con nosotros, número de reuniones, ciudad y país, es muy importante para nuestro banco de datos para mantener la comunicación. Nosotros vamos a mantener la información, por supuesto, muy confidencial. Solo pueden enviar esa información a Palaka o a Ananda, quien les habla. Traten de que cualquier otra persona que les solicite esa información, nos pueden avisar, pueden reportarlo o pueden bloquear esos números.
Nosotros por ahora no estamos pidiendo ninguna donación. Por supuesto que aceptamos donaciones, pero eso es muy voluntario. Eh, no lo estamos solicitando, como ustedes sabrán, en todas nuestras reuniones. Estamos necesitando muchos servicios y para lo cual ustedes podrían preguntarnos personalmente, no lo estamos haciendo público, qué estamos necesitando, pero como decimos, somos una organización sin fines de lucro y tratando de apoyar a las personas con ambiciones espirituales en Latinoamérica. Por favor, conéctese con nosotros y estamos esperando realmente que varios de ustedes quieran llevar este curso Back to Steps y que empiece este jueves. Entonces, muchas gracias, Palaka. Yo los dejo ahí. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la próxima reunión por mi parte. Muchas gracias. Activar. Muchas gracias, queridos amigos. Ya pues, gracias a Provananda Maya también por toda esta información. Aquí ya básicamente estamos en nuestro cierre, ¿cierto? Acá dice, mire, Amanda, ok, WhatsApp de Ananda, entendí, estaba leyendo aquí Amanda, qué pena. Muchas gracias de verdad por su amable participación. Básicamente nos preguntó, aquí hay una preguntita última, dice, ¿cómo puedo hacer para entrar en las reuniones pasadas? Bueno, tú puedes hacerlo a través de entrar a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos subiendo todas las reuniones también y puedes ver los videos, ¿cierto? Provanando, ¿usted podría por favor subir el link? Ese es el único que me falta. Ya le subí acá el link de los diferentes, ¿cómo se llama eso? Acá está para que ustedes se conecten, por ejemplo, a lo que es a la página nuestra, ¿cierto? De Charnao, al Instagram también, si gustan entrar y unirse, ¿cierto? Estamos diariamente poniendo diferentes, como pequeños temas espirituales, ¿cierto? Como para avivar diariamente nuestra vida espiritual. Y tenemos también entonces ¿cómo se llama? La página de YouTube, ¿cierto? Que ahorita Fernanda va a subir el link. Y pues para que se puedan ahí conectar y ver las anteriores, ¿cómo se llama? Reuniones. Entonces, muchas gracias, de verdad. Vamos a hacer ya un cierre aquí, que básicamente es el canto del santo nombre de Dios, ¿no? Porque ese debe ser el centro de nuestra existencia, ¿no? Desde que el sol nace hasta el que el sol muere, con címbalos y timbales, glorificad al Señor, ¿no? Y dice, el Señor tiene cientos y millones de nombres, tales como Krishna, Govinda, y dicen estos nombres trascendentales. Él ha investido sus energías trascendentales, ¿cierto? Y no tienen reglas estrictas para cantar esos nombres, ¿cierto? Ellos están dados, ¿cierto?, para todo el beneficio, digamos, de la humanidad. Cada uno de nosotros se puede beneficiar cantando esos santos nombres de Dios, ¿no? Cantando el nombre de Krishna, de Jehová, de Yahvé, de Alá, de Buda, etcétera, ¿no? Según tu creencia, según tu religión, ¿no? Pero entrando en esa conexión divina con ese canto, ¿no? Entonces, para nosotros, los devotos de Krishna, ¿cierto?, que seguimos esta tradición, pues entonces hay una oración, hay un mantra, ¿cierto?, muy, muy antiguo, que básicamente dice, oh Señor, oh energía del Señor, por favor, permíteme servirte. Y dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este Maha mantra quiere decir aquello que libera la mente del condicionamiento material, ¿no? Entonces, este mantra que se canta es una forma de glorificar al Señor, ¿no? De hacerlo presente en tu existencia, ¿no? Ya que no hay diferencia entre su nombre y su forma, ¿no? Y su persona. Entonces, antes de empezar, digamos, vamos a cantar un ratito, los invito a que se relajen, se sienten cómodamente, están acostaditos, pues se sigan relajando un poquito más, cierren sus ojos, respiren hondamente, ¿cierto? Traten de llevar ese aire y diríjanlo por su cuerpo y que ese aire coja todo ese cansancio, estrés, ¿no? Fatiga, en fin, todas esas cositas que están ahí y que
al expulsarlo, pues esto salga de tu cuerpo, ¿no? Entonces que el aire sea como una forma de limpiador, ¿cierto? Que él vaya entrando, ¿cierto? Y en ese ciclo de inhalar y exhalar, entonces se cree una forma también que no solamente estés botando pues esas impurezas, digamos, físicas, pero también esas partes, ¿no? Que tienen que ver con esto, ¿no? Como el cansancio, el estrés, la fatiga, en fin, tantas cositas así que están dentro de nosotros. Entonces, los invito a que respiren, ¿cierto? Hondamente y se relajen, ¿cierto? Entonces, en este estado de relajación, vamos a cantar los santos nombres de Dios. Antes de cantarlos, voy a hacer una pequeña invocación que es por respeto a mi guía espiritual, a mi maestro espiritual, ¿cierto? Y pues dice así, dice, Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadgar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindo. Entonces aquí cantemos esos santos nombres de Dios con el que sientas conexión. Por favor, tráelo a tu recuerdo, a tu mente. No tráelo a este momento donde estás aquí meditando. Trae ese santo nombre de Dios, esa figura del Señor, esa forma divina con la cual tú vibras. Tráela y glorifícalo a través del canto de sus santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces hagamos una última, digamos, pronunciación de esos santos nombres con una intensidad más fuerte, ¿no? Vamos a tratar de pedirle al Señor, ¿cierto? Señor, escúchame, te estoy llamando porque soy tu sirviente eterno, ¿cierto? Porque quiero glorificarte, porque estoy feliz de todo lo que me das, ¿cierto? Porque me siento protegido por ti y por esto te glorifico. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, les invito a que hagamos una pequeña oración de despedida, ¿cierto? Y de glorificación al Señor por todo lo que nos da, ¿cierto? Por todos los momentos que nos permite, digamos, participar en la vida, ¿no? Desde que nos levantamos, podemos respirar, ¿cierto? Podemos vivir y que a veces los momentos no son tan gratos, otros son gratos, pero en fin, esa es la existencia, ¿cierto? Entonces hay que darle gracias, Señor, gracias por permitirme existir. Entonces los invito a que hagamos una plegaria de un minutito, glorificándolo a Él. Bueno, muchas gracias, queridos amigos y amigas, por su amable participación. Agradezco mucho a Sandra Moreno, a Alejandro Retana, a Silvia, gracias de verdad por estar acá. 108 es, como ella es Jennifer. Jennifer, listo, Jennifer, muchas gracias, ¿no? Al señor Noel, muchas gracias por su amable participación, también por sus comentarios muy bien hechos, ¿no? Dirigidos al punto, gracias. A Paola, gracias de verdad. A Chanao también, ¿cierto? Por su participación. A Beatriz, ¿no? A Nanda Maya Prabhu también por su colaboración, ¿no? Y aquí estar, aquí leyendo los diferentes comentarios. A todos, acá hay un último comentario que quería leer en el chat, dice, ok, es el canal. Mira, acá está el canal de YouTube, ¿cierto? Está el link donde se pueden conectar, por favor, cópienlo antes de que cerremos, porque es que al cerrar, pues se pierde toda esta información. Entonces, por favor, también están nuestros teléfonos, ¿no? Para aquellos que quieran comunicarse directamente con nosotros, por favor. Y bueno, muy agradecido por su amable participación. Siempre me siento tan feliz de compartir con todos ustedes. Son personas con una energía muy linda. Y bueno, pues acá estaremos en una próxima, ¿cierto? Reunión. Ahorita, pues ya finalizamos esta. Y les deseo una feliz noche, ¿cierto? Mañana que sea un día muy auspicioso para todos ustedes, para todos nosotros. Nosotros estamos empezando el día, un día muy luminoso, muy caliente también aquí en India. Hace mucho calor, pero pues muy lindo también, ¿no? Entonces, gracias en verdad y por acá los espero en una próxima reunión. Hasta luego y que tengan una feliz noche. Hasta luego, feliz noche.